continuar con nuestra discusión sobre los componentes cognitivos implicados en el TDAH. Hemos ya venido hablando sobre componentes perceptuales, componentes de control motor, y ahora estamos hablando sobre componentes de los procesos atencionales. Hemos hablado que la atención la hemos concebido desde el modelo de Posner y Peterson como tres sistemas, de los cuales el sistema de alerta, sistema de orientación y el sistema de control ejecutivo, donde el sistema de orientación se divide a su vez en dos subsistemas, que serían una orientación voluntaria e involuntaria, y el sistema de control ejecutivo en un control ejecutivo para planificar tareas y en un control ejecutivo para inhibir el comportamiento, para inhibir conductas impulsivas, ¿sí? Entonces, en conjunto, este modelo de Peterson y Posner, el más reciente, dividiría la atención en 5 subsistemas, ¿sí? Tengan en cuenta que en el TDAH pueden haber perfiles comprometiendo a diferentes grados cada uno de estos 5 subsistemas. Y la forma como estén comprometidos nos darían perfiles diversos de compromisos atencionales, ¿sí? Bueno, esto simplemente es un cuadrito que nos muestra, por ejemplo, algunas de las estructuras, un resumen de las estructuras involucradas con las 3 categorías más grandes del sistema, de los sistemas de Posner. Algunos neurotransmisores involucrados. Entonces, por ejemplo, los sistemas de orientación están más involucrados con el procesamiento colinérgico, mientras que el sistema de alerta, como lo dijimos, con el sistema noradrenérgico, y el sistema de control ejecutivo, principalmente el cognitivo, más relacionado con el dopaminérgico, ¿sí? Mientras que el de inhibición más con el serotoninérgico. Después lo veremos con más calma cuando veamos la neurobiología del TDAH. Sitios y algunas alteraciones. Bueno, no vamos a saltar. Y de la misma forma podemos establecer como estrategias para evaluar cada una de estos 3 sistemas, ¿no? Entonces, tareas, por ejemplo, para evaluar el sistema de alerta, principalmente se suelen hacer tareas, el sistema de alerta es algo que uno supone que ya está funcionando bien, ¿sí? En las personas cuando llegan a un consultorio, cuando están en un ámbito escolar. Entonces, solamente en ámbitos como neurológicos, donde hay coma, ¿sí? O donde hay sospecha de daño cerebral, principalmente por trauma craneoencefálico, se aplica esta escala que se llama escala Glasgow, ¿sí? Que es una escala que me da como que me permite establecer la intensidad del coma, como una de las herramientas, ¿no? Por lo demás, pues se describe un poco más cualitativo el nivel como de alerta con el que están las personas. Sí, con respecto a los procesos de orientación, tenemos pruebas como el test de orientación de Benton, algunas orientación también temporal, orientación en persona, orientación a lo psíquica, autopsíquica, ¿sí? Algunos otros test de orientación, ¿sí? Yo a ustedes les voy a dejar en la carpeta de materiales como algunos resúmenes de estas diferentes tests, para los que les interesen más adelante cómo se usan y cuáles son las descripciones, ¿no? Para no extendernos demasiado acá. Igual cuando lleguemos a nuestra clase de evaluación del TDAH, hablaremos más sobre cómo se pueden usar algunas de estas herramientas para evaluar aspectos de orientación o de atención selectiva, atención sostenida y demás. El control ejecutivo es lo que más se suele evaluar en el TDAH. ¿Sí? Entonces, para evaluar el control ejecutivo, tanto cognitivo como impulsividad, se usan tareas como de atención inmediata, como la retención de dígitos. Entonces, por favor, repite estos números después de mí, como aparece, por ejemplo, está en el WISE, en el WISC. Entonces, yo te digo 8, 4, 3, ¿sí? Está muy relacionado con la memoria o el span de memoria a corto plazo. ¿Sí? Entonces, si tú repites los números en orden directo, ¿no? Eso es de atención inmediata. O haz la secuencia de dígitos, de sonidos, también puede ser. Algunas tareas, por ejemplo, atención selectiva, como las pruebas de cancelación, ¿sí? Las pruebas de dígito o símbolo, también que están en el WISE,
sirven para evaluar. Si yo todas estas se las voy a mostrar cuando estemos hablando, cuando lleguemos a la parte de evaluación, ¿sí? Para no dispersarnos demasiado ahora. Pruebas de cancelación, como les decía, cancelación es como tache las X, tache las estrellas, les ponen como muchas figuras, símbolos, y debe tachar las estrellas, o muchas letras y tache las As. Dígito, símbolo, no sé si alguno ha aplicado el WISE o el WISC, y entonces son donde aparece unos dígitos emparejados a unos símbolos y tú ves la prueba. Yo creo que esta la hacemos, con seguridad cuando hagamos la evaluación hacemos un taller donde ustedes la puedan hacer, donde ustedes deben cambiar cada dígito por un símbolo, ¿sí? Y son muchas series. Entonces ustedes deben como hacer eso. Muchas de estas pruebas, como se dan cuenta, no solamente son sensibles a atención, sino también son sensibles a componentes de memoria a corto plazo, ¿no? Entonces, hay una estrecha relación entre los conceptos de atención, principalmente atención inmediata o atención selectiva, y memoria a corto plazo, ¿sí? Y adicionalmente, hay pruebas de vigilancia y rendimiento continuo, donde tú tienes que estar, donde ejecutar una tarea de forma continua. ¿Sí? También vamos a hacer ejercicios sobre esto y les mostraré algunas pruebas que les van a servir. ¿Listo? Entonces, esta prueba, esto, cuando veamos evaluación, vamos a hacer más taller con pruebas para que ustedes puedan ejercitarse en cada una de estos componentes o sepan cómo evaluarlos. Y por último, tareas de tiempo de reacción. ¿Sí? Bien. Bueno, como las principales alteraciones de la atención, y a nosotros las que más nos interesa es el déficit atencional, que es principalmente, pueden haber fallas tanto en alerta y orientación, pero principalmente las fallas son en control atencional. Eso es como cómo se desarrollan un poco los procesos atencionales. No voy a entrar acá a profundizar, lo dejo en las diapositivas para que el que quiera revisar más adelante pueda ver como algunos hitos, qué pena, sobre el desarrollo de la función, de los procesos que estamos viendo acá de atencionales. Sí, déjenme, yo hago acá una cosa, que acabo de ver un error en esa diapositiva. Este no es este span, sino es este span. Se me olvida y siempre está así. Muy bien. Gracias. Entonces vemos que los sistemas de alerta se desarrollan pues más temprano, luego vamos a tener un desarrollo de sistemas atencionales de orientación, luego vamos a tener un desarrollo de sistemas de atención voluntaria sobre los 3 a 6 años, ¿sí? Y después después de los 4 años, 5 años, cada vez mejora el control cognitivo, el control atencional, tanto cognitivo como de inhibición, ¿sí? Entonces, y acá incluso hay unos tiempos del span atencional de cuánto más o menos pueden tardar las tareas para que no generen tanta fatiga y para que no generen tanto eh, disfunción en el rendimiento de las personas. ¿Sí? Entonces, después pueden revisar un poquito con esto. Con tiempo pueden revisar esta tabla. Está basado pues en varios trabajos sobre el desarrollo atencional, como ese tipo de trabajos. Lo que les he dicho. Bueno, esto es lo mismo. Hacemos de proceso, memoria. Entonces ya hemos visto los componentes atencionales propiamente dichos. Ahora vamos a ver los componentes de memoria que pueden estar implicados en el TDAH. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? No, señor. Gracias. Bueno, remember me. Recuerden lo mismo que con la atención y con los demás procesos. No es una sola cosa, son diferentes conceptos, son diferentes procesos, son diferentes funciones que están todas metidas dentro de ese saco de atención o memoria, lo que sea, ¿vale? Lenguaje, etcétera. Cuando hablamos de memoria, hablamos de todo esto que está acá, ¿sí? Y ustedes deben tenerlo en cuenta. No es solamente recordar. Recordar solamente es esto. Cuando hablamos de memoria como recuerdos, es solamente esta partecita. Y estamos descuidando todo lo demás.
Cuando hablamos de memoria y aprendizaje, estamos hablando de todo esto. ¿Sí? Bien. Esta clasificación, que es basada en los modelos de Eden-Tullmin, parte de una división temporal en términos de memoria a corto y largo plazo. ¿Qué tanto es corto plazo y qué tanto es largo plazo? No es tan claro. Yo creo que la división entre corto y largo plazo no es en términos de tiempo como tal, sino es en términos de atención. Si tú cambias el foco atencional, pasamos a memoria a largo plazo. Si tú mantienes el foco atencional en la misma tarea, estamos hablando de memoria a corto plazo. ¿Sí? Entonces es más en términos de la atención en la que está determinando el paso de memoria de corto a largo plazo. ¿Sí? Entonces, ahora que estamos hablando de memoria, pues y yo si les volviera a preguntar, dado que no hemos cambiado de tema, dado que no hemos cambiado el foco de atención, estaríamos todavía acá, ¿no? Pero si en media hora yo vuelvo y les pregunto sobre esta división, entonces ya ha cambiado el foco atencional, ahí sí estaríamos hablando de unos procesos de memoria a largo plazo. No sé si está clara esa distinción entre memoria a corto y largo plazo. ¿Sí está clara, muchachos? Sí, profe. Ah, bueno. Bien, por ejemplo, ustedes lo ven en los casos de amnesia, ¿no? Tipo HM, es decir, y es que en la medida en que la persona cambiaba, no sé si han visto la película Memento, ¿sí? Entonces tan pronto él golpea la puerta y él se distrae, ya deja de darse cuenta, se le olvida lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces, ahí el foco atencional es importante. Un subtipo, no sé si decirle subtipo o una extensión, más que subtipo, llamémoslo una extensión de la memoria a corto plazo es la memoria de trabajo, donde la memoria de trabajo sería trabajar, operar, manipular la memoria a corto plazo. Cuando nosotros manipulamos aquellas cosas que tenemos en memoria a corto plazo, estamos hablando de memoria de trabajo. Entonces ya no es decir los dígitos en orden directo, sino repetirlos en orden inverso. Ya es rotar figuras, ya es hacer cuentas, manipular información, ¿no? De la memoria de trabajo, más que un tipo de memoria, es un tipo de función ejecutiva, porque implica control cognitivo, implica operaciones, ¿sí? Pero bueno, no voy a entrar ahorita mucho a profundizar. Solamente lo que tenemos que tener en cuenta es que en los tipos inatentos, en los tipos donde hay problemas atencionales por inatención o por problemas de control cognitivo, también vamos a encontrar como comorbilidad o como un endofenotipo trastornos en la memoria de trabajo. Es muchos de los niños que tienen problemas no de hiperactividad, no de impulsividad, no de orientación, sino problemas de establecer secuencias y planificar, van a tener también fallas en memoria de trabajo. ¿Sí? Entonces, si encontramos en un perfil cognitivo que en las tareas de memoria de trabajo hay alteraciones y además hay alteraciones de inatención, entonces ya podemos hacernos a una idea que lo que está fallando son las funciones ejecutivas de tipo de control cognitivo y entonces podemos comenzar a planificar nuestra intervención a ese tipo de funciones. ¿Sí? Bueno, al final yo les hago un resumen con todo esto. Y con los perfiles, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de memoria a largo plazo, entonces estamos hablando de una memoria explícita, es decir, una memoria que requiere lenguaje que nosotros ponemos en palabras y de la cual nos damos cuenta que sabemos, ¿sí? Y en esta tenemos memoria también es llamada memoria declarativa porque usa lenguaje y tenemos pues algunas divisiones como la memoria episódica, la memoria semántica, la memoria autobiográfica. Y yo creo que una extensión de esto ejecutiva, o sea, la función ejecutiva de la memoria de la memoria a largo plazo es la metamemoria, ¿sí? Como saber cómo se sabe y saber cómo se aprende. Por otro lado, tendríamos una familia de memorias o aprendizajes que no requieren lenguaje, ¿sí? Que no requieren saber cómo se sabe, simplemente se ejecutan, son involuntarias, son automáticas. Entonces, todos esos saberes automáticos, todos esos saberes no verbales, no declarativos,
¿sí? Son, por ejemplo, las memorias procedimentales, saber hacer cosas, saber conducir, saber montar bicicleta, saber escribir, ¿sí? La facilitación o priming, ¿sí? Y los aprendizajes asociativos, como los condicionamientos clásico, operante y demás, que yo creo que ustedes vieron en el módulo de aprendizaje, motivación y cognición. Es como un resumen del modelo, este modelo de Eden Tulving, de cuáles serían los componentes neurobiológicos de cada subtipo de memoria. Bien. Voy a entrar a profundizar, esto lo voy a pasar rápido y es, bueno, como a qué se refiere la memoria de trabajo, o digo, la memoria a corto plazo. Entonces tiene que ver con, está asociada, involucrada estrechamente con los procesos de orientación y foco atencional, ¿se acuerdan? Lo que vimos hace un momento. Tiene que ver con los procesos para retener o reactivar, o sea, para tener el foco centrado en unos estímulos mientras resolvemos una tarea, ¿sí? Como este chimpancé. Principalmente tiene que ver con las cortezas sensoriales y tiene que ver también con las estructuras relacionadas con el foco atencional, ¿no? Como el lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior, pulvinar, del tálamo, etcétera. Ya hablamos de memoria de trabajo, entonces que tiene que ver ya no solamente con reactivar las experiencias, reactivar los focos atencionales, sino tiene que ver también con manipularlos, ¿no? En estrategias de control ejecutivas para resolver una tarea. O sea, la memoria de trabajo también es un legado social, sociocultural. La memoria de trabajo también se aprende desde la cultura, desde la escuela, desde los otros, desde los que nos rodean. El modelo más famoso de memoria de trabajo, pues es el modelo de Adam Butterley, y que divide la memoria de trabajo en 4 componentes: un ejecutivo central, que tiene que ver con las funciones ejecutivas, y unos componentes sensoriales o componentes de activación o de orientación o de foco atencional, que tendrían que ver con lo visoespacial, lo episódico, o sea, las experiencias que estamos viviendo, y lo fonológico, lo auditivo, lo fonoarticulatorio. Por las neurobiologías, pasemos a memoria a largo plazo. Cuando hablamos de memoria a largo plazo, pues entonces ya estamos hablando de cómo las experiencias que hemos vivido pueden afectar, después de que hayamos cambiado el foco atencional, pueden afectar nuestro comportamiento. Esto ya lo hemos dicho. Entonces, estas son las memorias no declarativas. Entonces, tenemos los condicionamientos clásicos y operantes asociados con estas estructuras cerebrales. La facilitación con estas. Y las memorias procedimentales con estas. No voy a profundizar porque yo espero que ustedes ya hayan visto todo esto en algún momento de los otros módulos. Entonces, simplemente acá lo que quiero es hacer un contexto de cómo esos perfiles están asociados con el TDAH. ¿Sí? Bueno, la memoria declarativa, donde tenemos la episódica, semántica y autobiográfica, y un poco acá la distribución de memoria semántica, las estructuras asociadas con la memoria semántica, las estructuras asociadas con la memoria episódica, ¿sí? Los niveles de procesamiento. Por ejemplo, ¿qué vemos? Para poder eh, usar información a largo plazo, muchachos, es importante que esa información sea codificada, ¿sí? Es que esta información, de alguna forma, sea llevada a los circuitos cerebrales que usamos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si hay limitaciones atencionales, ¿sí? Es muy probable que comiencen a haber fallas en la codificación, ¿sí? Porque si hay problemas para establecer el foco atencional, si hay problemas para integrar la información, es probable que no logremos recordar a largo plazo, simplemente porque lo que falló fue la codificación, ¿sí? Si falló la codificación, simplemente no podremos saber lo que hemos visto, porque en el momento en que lo vimos, no lo codificamos adecuadamente. Es decir, no generamos un patrón neural que después nos permita recobrar
ese tipo de información. Bien, desde los trastornos atencionales, principalmente los trastornos de tipo en donde está fallando, ya sea en la alerta o la orientación, suelen llevar a problemas de codificación y por lo tanto a problemas de aprendizaje o problemas para recordar. ¿Sí? Para aprender, básicamente son más que para recordar, son problemas para aprender. En el almacenamiento, por lo general no suele haber problemas vinculados con las dificultades atencionales, pero en el recobro sí. Lo que vemos es que ya no con la orientación, ya no con el alerta, que estaría acá, sino con las estrategias metacognitivas, con las estrategias de planificación y memoria. Entonces, si hay alteraciones en el control cognitivo, en esto que vimos de amarillito hace rato, ¿sí? Con la memoria de trabajo y demás, si hay ese tipo de alteraciones, muy probablemente en educación vamos a ver es fallas de recobro. ¿Sí? ¿Y cómo se sabe que hay fallas de recobro? Porque hay errores, que pueden ser muchas veces hasta confabulaciones, ¿sí? O sea, errores en el recobro, como errores de precisión o deformaciones del recuerdo o deformaciones de la información que se está recordando. ¿Sí? Algunos pueden ver eso como creatividad, otros lo pueden ver como simplemente errores, ¿no? Es que se cambian las fechas, por un dígito, se cambian los nombres, como que se cambia un poco el contexto, o sea, hay mucha de la información, pero se deforma un poquito, ¿no? Esto no es porque haya fallado el aprendizaje, lo que está fallando muchas veces es el recobro. Y tal vez lo que está fallando es la metodología del profesor para hacer la evaluación. ¿Cómo mejoro el recobro cuando hay fallas de recobro? Lo mejoro usando claves. Claves semánticas, claves auditivas, claves contextuales. Entonces yo puedo establecer, por ejemplo, claves de colores o puedo establecer claves con... Acuérdate que esa palabra que comienza por P, ¿sí? ¿Te acuerdas que era ese señor que hizo tal cosa? Recuerda que en ese momento también pasó esto. Cuando yo doy contexto histórico, cuando yo doy contexto ambiental, cuando yo enlazo con otro tipo de asociaciones sensoriales o semánticas, esas asociaciones, esas claves mejoran el recobro, ¿no? Es en aquellos niños, en aquellos adultos o adolescentes donde las limitaciones atencionales son más de tipo de funciones ejecutivas, pero de funciones ejecutivas cognitivas, más de tipo de control cognitivo, dar claves, brindar claves va a favorecer mucho el desempeño académico. ¿Sí? Pero si las fallas están en la codificación, entonces yo tengo que hacer jugar a otra cosa. Tengo que o poner alerta a las personas para que codifiquen bien o organizar los estímulos de tal forma que puedan ser codificados de mejor forma, ¿no? Entonces aquí ya les he hablado dos implicaciones en la memoria a largo plazo de los procesos atencionales que ya vimos y cómo pueden ser tanto evaluados como cómo pueden ser intervenidos en el aula o en el consultorio. ¿Alguna pregunta sobre esta asociación entre atención y memoria a largo plazo? No, señor, por mi lado está claro. ¿Sí? Para los demás muchachos está claro. Yo sé que tal vez, recuerden que esto queda grabado de todas formas, ¿no? Lo pueden revisar después. Sí, profe. Listo, entonces, pero sí es importante que tengamos en cuenta eso, porque muchas veces los problemas no son de memoria, propiamente dichos, son extensiones de problemas atencionales o son extensiones de problemas ejecutivos, ¿sí? De control ejecutivo. Entonces, aquí las claves y la metamemoria y las estrategias metacognitivas mejoran y aquí la organización de la información y la activación mejora. Bien. Esto pasémoslo, lo de confabulación creo que ya lo mencioné. Esto, por ejemplo, esto es un niño que tiene unos problemas serios de aprendizaje y lo que vemos es que comienza a tener confabulaciones, o sea, esta es la figura de Rey de Osterrich, no sé los que la conozcan, de pronto también cuando hagamos evaluación se las muestro. Y haciendo esta figura de Rey, miren cómo la deforma, recuerdo inmediato y recuerdo diferido, ¿sí?
y es porque tiene pues unas alteraciones y también en la comunicación entre la corteza prefrontal y el hipocampo. Se cuidan los recuerdos. Algo importante, y yo creo que esto lo tenemos que tener en cuenta, bueno, dos cosas. De esta imagen, primero, es que para crear recuerdos, se crean circuitos cerebrales, y estos circuitos cerebrales, en realidad no es que almacenen los recuerdos no están almacenados en nuestro cerebro, o sea, no hay ningún lugar donde estén los recuerdos guardados como están guardados en los bits en un computador, ¿sí? Lo que tenemos en el cerebro son conexiones que cuando yo quiero recordar, lo que hago es reactivar las cortezas sensoriales, motoras que activé cuando lo viví. O sea, estas conexiones lo que me permiten a mí es volver a activar el cerebro como si lo estuviera volviendo a vivir, ¿no? Entonces, en últimas, el recuerdo no es un almacén, el recuerdo es una rememoración, una reactivación, un volver a vivir, ¿sí? Y muchos de estos circuitos, que en un principio usan el hipocampo, después ya no usan el hipocampo, pero les decía que no toda la memoria es hipocampo, es pasar del hipocampo acá requiere, en algunos casos, entrenamiento, pero básicamente requiere sueño, ¿no? Entonces, durante el sueño se consolidan estos circuitos para volver a reactivarse, y entre más revivas algo, más fácil es reactivarlo, pero el sueño es esencial, ¿no? Entonces, en el aprendizaje, dormir bien es muy importante. Y también para atender, dormir bien es importante por el funcionamiento del sistema de alerta, ¿sí? En esa medida, y algo que es comórbido con los trastornos atencionales, son las alteraciones de sueño. Algo que ustedes deben evaluar y deben, ya sea como profesores o como terapeutas, o sea, algo que deben revisar siempre es la calidad de sueño. Por lo general, cuando hay problemas atencionales, principalmente de tipo de alerta, donde se compromete el sistema de alerta, o cuando hay impulsividad, muchas veces hay también ansiedad, básicamente esos dos, se compromete también la calidad de sueño. Si hay alteraciones en la calidad de sueño, esto va a ser una barrera enorme para el tratamiento del TDAH. Entonces, una vía para intervenir el TDAH es mejorando la calidad de sueño, haciendo higiene del sueño. Entonces, es importante que siempre que intervengan el TDAH hagan también higiene del sueño. ¿Sí? Y muchas veces, muchachos, y esto hay que pensarlo muy bien, los colegios o los horarios de los colegios son una barrera con el funcionamiento atencional de los muchachos. Muchos muchachos no tienen los recursos biológicos suficientes para madrugar tanto y pues hay niños que los despiertan a las 4 de la mañana a viajar por una ciudad en buses para llegar a un colegio. O sea, no todo el mundo está hecho para hacer eso. Entonces, muchas veces también la intervención pasa por cambiarlo a un colegio no tan lejano de la casa, con una jornada escolar que no sea tan temprana, y en esa medida se restablece el ciclo circadiano, y en la medida en que se restablece el ciclo circadiano, se reducen los síntomas de inatención por falta de alerta y de impulsividad por ansiedad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre eso? De los horarios, del sueño y del déficit de atención. No, señor. Más bien es como para tenerlo en cuenta como observación, ¿no, profe? De que hay que hacer ese proceso educativo con los papitos para que entiendan a qué horas deben estar los niños en descanso. Porque a También, veces uno ve que los niños se acuestan muy tarde. también. Sorprende que los niños 10, 12, vi por ahí un casito de un niño despierto hasta la 1, 2 de la mañana. O sea, No, imagínate todas las afectaciones que le va a repercutir esto después. claro, claro, parte también de entrenamiento. A eso me refiero yo con higiene del sueño. La higiene del sueño implica regularizar los horarios de sueño y vigilia, incluso los fines de semana, ¿no? Eso no se puede omitir ni siquiera los fines de semana. El horario del sueño se debe mantener incluso sábado, domingo, si asisten vacaciones.
principalmente con los niños que tienen problemas atencionales. Debe ser regular, deben suspenderse bebidas energizantes, psicoestimulantes, sedantes, principalmente, más pues, principalmente son niños, pero y en adultos también, después de las 6 de la tarde, ¿sí? Los azúcares no tienen nada que ver. Hay un mito enorme, es que el azúcar o los dulces generan hiperactividad o alerta, y eso es cierto, eso es mentira, ¿no? O sea, no hay una relación directa entre azúcares y, y exceso de energía o de actividad. Eso no es así, eso no funciona así de simple. La relación es indirecta más con calidad de vida y con salud, ¿sí? Sí, señor. Exactamente, decía James, profe, al nivel cerebral, ¿qué produce el insomnio? Hay muchas cosas que lo producen. Ese sistema que les mostré de alerta, ¿qué acá no veo ¿La tu nombre? rosa? Ginette, el arousal, sí. Entonces, por ejemplo, siempre que esté aumentado el arousal, va a aumentar el insomnio, ¿sí? Gina, ay, qué pena, Gina. Sí es una droga, pero no es una droga en ese sentido. Ahora hablamos del azúcar, entonces. Entonces, el insomnio. Entonces, todas las drogas psicoestimulantes, o sea, a nivel de fármacos, generan insomnio. ¿Cuáles son las drogas psicoestimulantes? Y eso es un problema, por ejemplo, para el tratamiento farmacológico del TDAH, y es que genera insomnio, ¿sí? En la Ritalina, el metilfenidato, Concerta, ¿sí? Eso daña los ciclos circadianos. ¿Qué otras? La cafeína, ¿sí? Todo lo que son cocaína y anfetaminas también. Éxtasis, bueno, en general las que se consideran como psicoestimulantes, o sea, que activen, que aumenten la actividad de la noradrenalina y de la dopamina, ¿sí? A nivel ambiental, ¿qué genera insomnio? Por ejemplo, y la luz, mucha luz, principalmente después de las 6 de la tarde. Entonces uno debe bajar la intensidad de la luz después de las 6 de la tarde. Y hay una luz que no estamos teniendo en cuenta durante el día y más ahora en la pandemia. Yo creo que muchos de los trastornos de ansiedad, no solamente en niños, sino en adultos, que se están produciendo ahora con la pandemia, están asociados a la alta exposición a la luz de las pantallas. Por más de que tengas gafas con filtros o el computador tenga filtros, eso no es suficiente. Esa luz, ese brillo del celular, ese brillo de la tableta, ese brillo del computador, ese brillo del televisor, es suficiente para alterar o evitar la liberación de melatonina, que es la que regula el ciclo circadiano, ¿sí? Por lo tanto, y eso ya está estudiado, y hay varios estudios serios y bien interesantes, que a mayor cantidad de uso de pantallas digitales, mayores alteraciones del ritmo circadiano del sueño y mayores síntomas de TDAH. Eso también se ha establecido. ¿Sí? Mayores síntomas principalmente de ansiedad y de falta de alerta durante el día. Otra, la comida también genera insomnio, entonces por eso no se recomienda que haya comida después de las 8 de la noche, de las 7 de la noche, ¿sí? O sea, deben comer tempranito, o algo muy liviano, ¿sí? Porque la digestión genera activación más adelante. Hacer ejercicio, entonces la actividad física y el ejercicio genera aumento de la hipervigilancia, ¿sí? Y después también genera insomnio, entonces no se debe hacer ejercicio, ni jugar, ¿sí? O sea, todo esto tiene que ajustarse en las dinámicas familiares, dinámicas a incluso las tareas, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, yo he visto que muchos profesores dejan tareas y uno ve niños pegados al computador a las 10 de la noche. Esto va a generar un impacto negativo en la salud a corto y a largo plazo, ¿sí? ¿Está claro, Gina? Bueno, también la amenaza. Todo lo que sea ansiedad, estrés y amenaza genera insomnio. Te pone hipervigilante, ¿no? Las deudas, los problemas. Pero, por ejemplo, los niños, el maltrato, la violencia intrafamiliar, ¿sí? Las amenazas en el colegio. Entonces, por ejemplo, que tiene que entregar una tarea y no tiene tiempo, que no sabe eso, mañana tengo un examen y no sé cómo responderlo. Todo eso que genera amenaza también genera insomnio y déficit de atención más adelante. ¿Está claro, Gina? Sí, profe, gracias. Profe, ¿puedo hacer una pregunta, digamos que alrededor de esto que estás hablando?
Claro, no solamente puedes, sino debes. Bueno, a mí me inquieta un poco, digamos que, bueno, me parece muy valioso lo que estás diciendo. Digamos, si llegado el caso, a un niño no se le llega a tratar el tema del insomnio, ¿sí? Digamos, así sea o no diagnosticado, digamos que con algún trastorno, porque hay niños que sí tienen alteración del sueño, sin necesidad de tener un trastorno. Eso a ¿Sí? largo plazo realmente tiene unas repercusiones en sus funciones cognitivas, en sus funciones ejecutivas, o sea, Sí, digamos que en su edad adulta puede sí, llegar a tener algún tipo de complicación con respecto a sí, su, digamos, a su ejecución, digamos, a su vida cotidiana sí, en el trabajo. Ok, ¿qué tipo de sí. alteraciones podría tener? Pero, pero mira, más allá que el problema cognitivo, a mí lo que me preocupa es la Sí, salud, ok, ¿sí? Porque eso está relacionado con problemas de salud y de bienestar y problemas mentales. Las alteraciones del ritmo circadiano, incluyendo el insomnio y del sueño, correlacionan con obesidad, trastornos alimenticios, con trastornos del metabolismo, entonces ¿cómo es que diabetes, con probabilidad de cáncer, con probabilidad de hipertensión, con problemas cardíacos, con demencias tempranas, con depresión, principalmente están relacionadas con depresión, ¿sí? Y de acuerdo, depende de tus genes, con una cantidad de otros problemas como esquizofrenia, demencias, Alzheimer, demás, ¿sí? Entonces, esto sí es eso es un problema en salud gravísimo, cual hay que prestarle atención. El sueño no es nada menor, y no solamente en niños, sino también en adultos, ¿sí? Una de las formas más fáciles de mejorar la calidad de vida de las personas y el bienestar percibido es mejorando el ritmo circadiano y el sueño, ¿sí? Y no es dormir más, porque muchas personas dicen, no, yo trasnocho 3 días y luego duermo 5 días, es peor, ¿sí? El exceso de sueño también es malo, ¿sí? Entonces, como el insomnio es malo, el hipersomnio también es malo. Entonces, lo que necesitamos es higiene del sueño. También hay aprendizajes, condicionamientos clásicos principalmente asociados con el dormir. Entonces uno condiciona las señales de alrededor donde duerme con el dormir bien o mal. Entonces el televisor, el despertador, la lámpara, el cuadro, la cama, hasta la posición de la habitación, le da al cuerpo y al cerebro señales para dormir o para quedarse despierto. Entonces si tú lees en la cama, mal. Después cuando cada vez que leas te quedas dormido. O todo lo contrario, ya no puedes dormir. Sí, si no lees o algo así. El televisor, ¿sí? El reloj despertador, muchos, por ejemplo, se han tenido insomnio, condicionan el despertador y después solo ver el despertador ya no los deja dormir. O sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pues es parte del entrenamiento y de la psicoeducación, como hace rato decían, es entrenar a los papitos en volver la habitación del niño, incluso la de ellos también, un santuario del sueño, y generar unas prácticas familiares del buen dormir, de calidad del sueño. Eso mejora, porque eso es algo que tiene que compartirse con toda la familia. Sí, señor. sí, gracias, profe. Sí. Daires me pregunta que por qué el azúcar es una droga, o se ha considerado una droga. Daires, se ha considerado una droga, no es, o sea, yo acá hacía una diferencia, es que hay una creencia que es hasta cierto punto falsa o problemática, es que, no, es que el niño es muy activo porque le dan chocolate o porque le dan, como que creen que si uno le da un dulce a un niño, él se va a poner activo, ¿no? No necesariamente, eso no es así de simple. De aquí a que ese dulce llegue al cerebro y además el dulce no va a llegar al cerebro, eso se descompone, se metaboliza, bueno, y eso no se va a volver energía como tal. Lo más probable es que ese dulce nunca llegue al cerebro, sino que ese dulce quede almacenado como grasa en un gordito por allá del estómago, ¿no? Entonces, el azúcar no genera hiperactividad, eso no es cierto. ¿Por qué el azúcar es una droga? Porque la sensación de comer dulce, no el azúcar propiamente dicho, sino la sensación de comer dulce y todos los cambios que genera en el cuerpo a nivel de insulina y demás, hackean, modifican el cerebro para que tú quieras más. Sí, esas son formas de cómo funciona nuestro cuerpo. Cada vez queremos más por pensando que no va a haber. Y entonces queremos más azúcar. Y eso sí le puede pasar a los niños. Entonces, lo que puede generarse es como un síndrome de abstinencia
al azúcar. Si tú no das, hay ansiedad, que creo que es lo que están preguntando más abajo, ¿sí? Entonces, hay una relación entre no dar azúcar, o sea, si tú has acostumbrado a una dieta rica en azúcares y luego la suspendes, o sea, que no haya frecuentemente y puede generarse esa tolerancia, que se necesitan dosis más altas, puede generar ansiedad, ¿no? Entonces, ahí se comporta como una droga, en tanto que genera tolerancia y genera abstinencia. Que sí hay una adicción a los azúcares, como hay una adicción al cigarrillo, a la cafeína, al alcohol o a las drogas o al sexo, ¿sí? Sí se ha comprobado que se modifica el sistema dopaminérgico. Por eso hay toda una guerra en contra, o sea, y es bueno, de la industria de los azúcares, principalmente hacia los niños. Los niños no deberían consumir azúcares, gaseosas y ese tipo de cosas, o deberían consumirlos de una forma muy controlada, ¿sí? O sea, el jugo no debería tener azúcar, o sea, lo que no deberíamos hacer jugos, deberíamos dar la fruta. Debemos comer la fruta. Es simplemente nocivo para algunas personas, y así sucesivamente, ¿no? Pero pues eso hay mucho de cultura y mucho, bueno, es otra cosa. ¿Qué es lo otro? Que por lo general cuando hay dietas ricas en azúcares, también hay dietas ricas en grasas, y, o sea, hay malas dietas, hay mala nutrición. Los problemas de nutrición sí que generan o promueven el TDAH. Eso lo vamos a ver mañana con más detalle. Y es porque modifican las bacterias que tenemos en los intestinos y eso genera una modificación en el cableado del cerebro. Hay una relación entre el intestino y el cerebro y al modificar y al generarse o sea, se genera un perfil pro TDAH. ¿Sí? Entonces, parte del tratamiento del TDAH también es cambiar la dieta. O sea, miren que cosas que no implican drogas. Puedo modificar los hábitos de sueño, puedo modificar la forma como funciona, puedo reducir la cantidad de pantallas, puedo modificar la dieta, ¿sí? Puedo generar dietas saludables. Y cuando esto se hace a través de un par de meses, porque esto no es de un día para otro, comienzo a ver que el niño está más tranquilo, más ajustado y le va mejor en el colegio. La nutrición es fundamental, Martica. Toda la razón la tienes ahí. ¿Sí? Sí, profe, y digamos que, pues que yo trabajo mucho con familias, ¿sí? Digamos que a largo plazo, digamos, por ejemplo, en este momento tengo un caso, TDAH, un chiquitín, él come mucho azúcar porque pues se lo permite, en la casa pues es de una crianza bastante permisiva, pues porque obviamente pues digamos que asumieron un rol un poquito complicado con respecto al diagnóstico, ¿sí? Entonces, digamos que si no se trabaja ese tema de come mucho dulce y a largo plazo, digamos, si tendría algún tipo de adicción, puede que ya no sea el dulce, sino a otras cosas, digamos, en Sí, lecturas que yo, digamos, en sí. literatura que yo he asumido, he leído mucho sobre las adicciones en personas ya adultas con TDAH y no sé si eso de pronto, si no se maneja bien en la Sí. infancia, a largo plazo sí o sí la persona va a tener una adicción No, fuerte no, o no. no. No necesariamente sí o sí, no es una causa directa, ¿no? Eso tiene que ver con muchos componentes. Ok, Pero entonces, hay varias cosas asociadas, ¿no? Está como la predisposición genética, que también la vamos a ver, pero ok. también está como la desorganización en la autorregulación, ¿no? Entonces, muchas veces lo que vemos es que hay una falla de autorregulación y además hay como un hackeo, hay un mal desarrollo del sistema dopaminérgico, hay un sistema dopaminérgico sensibilizado a las recompensas. No solamente la recompensa por el azúcar, sino las recompensas en general. O sea, es un sistema, es un cerebro pro recompensas, es un cerebro que va a fin o está buscando todo el tiempo ser recompensado. Se está buscando experiencias que sean recompensantes, ¿no? Y con una irregulación de la conducta en esa medida. Entonces son personas que son afines a conductas de riesgo sin medir muy bien las consecuencias, ¿no? Porque por lo general, las conductas altamente recompensantes o las situaciones altamente recompensantes son situaciones de riesgo, ¿sí? Y esto es un problema enorme en la adolescencia, donde si hay en la adolescencia biológicamente hay un desbalance fisiológico y demás, y se desarrolla más rápido el sistema de recompensas que el sistema de inhibición, ¿sí? Por eso es que muchos de los adolescentes pueden cometer tantas conductas de riesgo, principalmente si están rodeados con pares, como beber, consumir drogas, sexo sin protección. Y no solo los adolescentes, también hay muchos adultos, ¿no?
pero hay una tendencia en la adolescencia porque no está la inhibición, ¿no? Es como que, uy, no, pero espere, porque me puedo embarazar, porque no me puedo enganchar, porque, sí, es decir, el no, el freno, no es tan, no es tan fácil en los adolescentes, y más si están rodeados de ciertos amigos, ¿sí? Ciertos pares. Eso está completamente estudiado. Entonces, si hay una historia, hay un cerebro sensibilizado para querer pasarla bien, para cosas rápidas que sean recompensantes como dinero, ¿sí? O azúcares, o comida, o grasas, ¿sí? Cuando llegue a la adolescencia y le ofrezcan droga, alcohol, ¿sí? No va, pues va a tener muchas ganas de hacerlo. ¿Sí? O sea, como que las ganas de hacerlo van a ser tan grandes que y va a tener pocos recursos para decir no. ¿Sí? Eso va a hacer que pruebe y se quede enganchado. Y que después, y si además tiene problemas de autorregulación, pues ahí es el contexto idóneo para una adicción. ¿Sí? Sí, señor. Listo, profe, gracias. Bueno, ustedes. Bueno, voy a avanzar porque nos estamos quedando. ¿Vas a decir algo más, Gina? Profe, relacionado con lo que decía la compañera, eso tiene que ver algo como con la dopamina y la adrenalina. Sí, sí, sí. Todo lo que yo les estoy Pero contando está fundamentado en ese tipo de cosas. en el TH hay Sí, mucha cantidad de dopamina y no, noradrenalina o no. baja. Todo lo ¿O qué es contrario. eso? En Ah, va. algunos. Creo que Primero vamos a ver los explicar eso. perfiles en algunos casos. Vamos a ver primero los perfiles y una vez tengamos claros los perfiles cognitivos y conductuales, podemos pasar a la neurobiología para entender la neurobiología, ¿vale? Entonces, Profe, paciencia, paciencia, que eso lo vamos a ver mañana. yo tengo como una consulta ahí como extra relacionado con lo del insomnio. Cuando uno, por Dime. ejemplo, a los niños o a uno como adulto le mandan melatonina, tengo entendido que la melatonina es una hormona, ¿cierto? Sí, pero ahí funciona más como neurotransmisor. Pero, por ejemplo, si a uno le envían melatonina, ¿no sería bueno uno antes de enviársela ver los niveles de melatonina? Es muy complicado, no se pueden ver porque son centrales y los circuitos donde se liberan y donde se producen están, o sea, no son accesibles para una medición precisa. Y mirarlos de por fuera del cuerpo no influye en nada porque los que están por fuera del cuerpo muchas veces no correlacionan con los que están en los circuitos cerebrales, principalmente de la glándula pineal. ¿Sí? Entonces, sí, la medición ahí no es un examen, yo no creo ni prudente, ni válido, ni si no sea tan relevante. Vale, profe, Además, gracias. no vería cómo medirlo, ¿sí? Porque en sangre o en saliva no Porque lo que influyen pasa con es lo que que está. cuando a uno de adulto, por ejemplo, a veces por el estrés o algo le envían melatonina, cae Sí. mal. Entonces uno piensa y dice, o como los antidepresivos, ¿no? Que de pronto dicen que los niveles de serotonina están bajos, entonces envía antidepresivos para que se suba la serotonina, pero si uno tiene los niveles de serotonina bien, eso puede Ujú. causar efectos Sí, que dicen, no, no me sirve o me cae mal sí, o sí, sea, tienes tiene toda la. contradicciones más graves que lo que tiene uno. Sí. Igual tampoco hay forma de saber los niveles de serotonina. Es un problema grande, ¿no? Es un problema o sea, yo lo que veo más de fondo ahí es que la psiquiatría muchas veces es más como ensayo y error, ¿sí? O sea, te dan medicamentos a ver si te sirven o no te sirven, y si te sirven te los dejan, si no te los cambian o te los ajustan. Esos, los que han recibido medicamentos psiquiátricos lo sabrán, que Claro. eso ajustar la dosis es un problema, ¿no? Sí, yo la verdad nunca he entendido de qué manera le dicen a uno son tantos gramos diarios, porque realmente, pues lo que tú dices ahorita, o sea, no se puede hacer un balance de lo que puede, o sea, en lo que Eso es uno carece de serotonina como para los gramos y la eso no cantidad es de una pastillas ciencia, ¿no? diarias. Eso es ellos utilizan como algo que llamamos heurístico, ¿sí? O sea, un pensamiento rápido basado en la experiencia, ¿sí? O sea, no es un algoritmo preciso, es una aproximación basado en tu peso, tu género, tu edad, tu talla, ¿sí? Y lo que vean, ¿sí? Como la conducta, lo que tú le digas.
Pero obvio, eso no, algunas personas, la mayoría no les sirve, a otras personas se hacen unos daños terribles. Muchos de estos medicamentos psiquiátricos tienen efectos colaterales terribles a nivel fisiológico, la boca se les reseca, el peso pierden, la sexualidad se acaba, ¿sí? El sueño se altera. Y lo peor es que el paciente cree que el médico está actuando de forma precisa y no necesariamente, ¿sí? Pero bueno, no me quiero desviar más porque quiero terminar esto. Profe, Dime. es que había escrito en el chat. Primero que todo, el tema del sueño es muy interesante y creo que daría para otra especialización. Una pregunta, la relación de la cafeína con el sueño, con el proceso de insomnio. La cafeína es un antagonista de los receptores de adenosina. La adenosina es un neurotransmisor que es importante para conciliar el sueño, ¿sí? Y la cafeína lo que evita es la neurotransmisión de la adenosina, entonces genera insomnio. Es por ese lado. Pero entonces genera tolerancia, ¿sí? Entonces va a haber un momento donde ya no sirve y tú puedes tomarte 10 tintos y no te da insomnio. Y la cafeína tiene también, digamos que la utilizan en medicamentos para dolores de cabeza y todo eso, ¿tiene relación también con ese neurotransmisor? Sí, yo creo que sí, tiene que ver algo también con la arginina vasopresina, que es la que controla el nivel de líquidos en el cuerpo, si no estoy mal. Creo que es por ese lado, no estoy completamente seguro, pero creo que es por ese lado, ¿sí? Porque no soy médico y más de ese tipo de cosas, pero entonces creo que es más por ese lado para tratar también algunos problemas de presión en los músculos faciales y en los músculos que inervan la cabeza, y también sirve como un psicoestimulante. Entonces, al servir como psicoestimulante también, muchas de las migrañas también son debidas a una falta de estimulación, principalmente las que queda uno como sedado, como bobo, ¿sí? Parece que por ese lado también podría ayudar, ¿sí? Pero pues no siempre sirve, ¿no? No para todas las migrañas sirve. Gracias, profe. Bueno, muchachos, entonces, lo que estábamos era la relación con memoria, ¿no? Entonces, recuerden, la memoria no es un almacén, los recuerdos no están almacenados en ninguna parte del cerebro, sino que nosotros nos inventamos los recuerdos en la medida en que los vamos reconstruyendo, ¿sí? De tal forma que cada vez que, y si tú tienes problemas atencionales, puede ser que, o sea, principalmente de control atencional, de control cognitivo, cada vez que te inventes el recuerdo le puedes poner o quitar cosas y puedes deformar los recuerdos, ¿no? Entonces, yo sí creo que eso amerita un juicio cercano de si seguimos evaluando precisión en las respuestas, ¿sí? Claro, eso también va en función del sistema, ¿no? Que cuando llegue más adelante a una prueba de estado, ¿sí? Porque estamos castigando demasiado a personas que tienen ese pensamiento tan divergente, ¿no? Esto es un ejercicio fácil que prueba esto de que la memoria es una reconstrucción, que la memoria es generativa, ¿sí? Entonces, vean estas palabras, que uno puede generar falsos recuerdos permanentemente. ¿Ya las leyeron? ¿Listo? Listo. Sí, profe. Listo. Entonces, ahora me van a decir cuál, o si quieren, escriban en sus cuadernos mejor, más antes de que me las digan. ¿Sí? En sus apuntes, ¿cuáles de estas palabras no estaban en la lista anterior? Bien. ¿Listo? Sí, profe. Bien. Estas eran las palabras que no estaban en la lista anterior. Muchas veces ustedes no escribieron noche. Para muchos, noche sí estaba en la primera lista. ¿Alguno le pasó que pensó que noche estaba en la primera lista? Sí, a mí. Sí, a Le pegué mí. a todas menos anoche.
Muy bien, esa es la trampa, por asociación semántica. Entonces, muchas veces asociamos conceptos o asociamos estímulos semánticamente y eso nos conlleva a crear recuerdos que no teníamos. Y para algunos dirán, pero es que yo vi noche, sí, y no estaba, ¿no? Entonces, sí, y para poder determinar con precisión qué vimos y qué no vimos, necesitamos tener un proceso de metacognición, de metamemoria, que también tarda un poquito en desarrollarse. Se desarrolla después de los 7 años, más hacia adelante, 10 años, ¿sí? Y entonces cometemos muchos, y esto puede llevar a imprecisiones en el recuerdo, que pueden pasarse como imprecisiones atencionales, ¿sí? Pero es más imprecisión del control cognitivo, ¿no? La memoria implícita, esto no voy a hablar mucho, que no me interesa. Bien, eso es lo mismo, un cuadrito de desarrollo de la memoria, después lo pueden chequear. Lenguaje. El lenguaje es una de las funciones que menos se ve comprometida en el TDAH, ¿sí? Uno esperaría que en la mayoría de los perfiles de TDAH el lenguaje esté bien en sus funciones fonológicas, léxicas y semánticas. Cuando se observan alteraciones en el lenguaje, además en el TDAH, muchas veces hay que también preguntarse si el problema es mucho más global que específico de atención, ¿sí? Bueno, estos son como algunos componentes del lenguaje, ¿sí? Componentes léxicos, morfológicos, semánticos, etcétera. Pues como los modelos de lenguaje, no voy a entrar a profundizar ahorita sobre esto, ¿sí? Desarrolla. Y bueno, en lo que les decía, el TDAH no se esperan alteraciones fonológicas, léxicas ni semánticas, ¿sí? Por lo general. Aunque en algunos casos, que son más graves de TDAH, podrían aparecer también alteraciones como disfasias o dislalias, ¿sí? O disfemias, o sea, problemas de organización del lenguaje o tartamudeos o algo así, y en esos casos los problemas atencionales por lo general son más graves y el pronóstico es peor. Pasemos ya a nuestra última función y es funciones ejecutivas. Bien, entonces, no voy a entrar ahora con una definición de función ejecutiva puntual, simplemente recordarles que las funciones ejecutivas tienen una relación muy importante con la teoría vygotsiana, ¿sí? En términos de que las funciones ejecutivas son estrategias para controlarnos, para controlar nuestra conducta, nuestros procesos de pensamiento, nuestras emociones, ¿sí? Y son estrategias que se adquieren en la escuela, en la familia, y en últimas son culturales, ¿no? No todo el mundo, no todos los seres humanos tienen las mismas funciones ejecutivas, sino que las funciones específicas, dependen de cada cultura, ¿no? Por ejemplo, algunos niños en Oriente les enseñan a controlar la respiración, a otros les enseñan a focalizar una vela, a otros les enseñan a pensar en algo determinado. Muchas de nuestras funciones ejecutivas, por ejemplo, están asociadas con la religión, ¿sí? Como pensar en Dios, pensar en algo así, pensar en los ancestros, sí, o sea, depende como el contenido de lo que nos permita controlar nuestra conducta, que es cultural. Se adquieren por socialización. Bueno, esta película, no sé si han visto esta película que es muy bonita, que es la película de mi vecino Fred, algo así, tengo un vecino, mi vecino, se salió el año pasado, ¿alguien la vio? Que es con Tom Hanks. No, Un señor, hermoso no, vecindario. No, profe, no, profe. A Beautiful Neighborhood, creo que es un hermoso vecindario. Se la recomiendo, véanla ahora que si pueden verla, véanla que es súper bonita, les va a dar muchas herramientas, ¿sí? Traten de verla con el audio en inglés que es mucho más bonito y con subtítulos en español, ¿sí? Porque la voz sí de Tom Hanks es muy buena, yo la vi con la traducción y baja mucho la calidad, ¿sí? Esto es un programa, o sea, es una película que salió el año pasado, basada en un programa que había en Norteamérica en la década de los, creo que 80s, 70s, 80s, que fue un programa como un Plaza Sésamo, algo así, pero súper, muy norteamericano, muy famoso. Y este tipo, pues, tenía una forma de actuar muy sensible con los niños, ¿no? Y hay una frase que menciona en algún momento de esta película que es divina. El tipo se llama Fred Rogers, ¿sí?
y es que cualquier cosa que sea mencionable, o sea, cualquier cosa que, humana es mencionable, o sea, uno lo puede nominar, le puede poner una palabra. Y cuando se vuelve mencionable, cuando es mencionable, es manejable. O sea, todo lo que tú puedas llegar a mencionar, en últimas, lo puedes llegar a manejar. Ponerlo en palabras es el primer paso para controlarlo. Es una de las estrategias más importantes, fundamentadas esto en Vygotsky. Eso nunca se convenció Vygotsky, ni este tipo sabe Vygotsky ni nada, pero cómo coinciden como las observaciones sobre el mundo, es que necesitamos hablar de algo para poder controlarlo voluntariamente, para controlarlo voluntariamente, ¿sí? La palabra que usamos, el nominar los conceptos, son artefactos de la cultura, muy al sentido vigotskiano, ¿sí? Hablarlo o escribirlo también, entonces también se pueden usar diarios, nos da más herramientas de autocontrol, ¿sí? Entonces, para los niños o para los adultos con problemas de control cognitivo o incluso control conductual, de impulsividad o de distractibilidad, una herramienta esencial es las autoinstrucciones, que aprendan a hablarse a sí mismos. Cuando tú logras usar instrucciones con los demás o contigo mismo, incluso también las heteroinstrucciones, que aprendan a decirle a los demás cómo controlar su atención o cómo controlar su comportamiento. No lo hagas así, hazlo de esta forma, ¿sí? Que ellos aprendan a detectar y a decir, me estoy distrayendo, no debo distraerme. Aprender a decirlo es el primer paso para aprender a controlarlo, ¿sí? Y adicionalmente también para la impulsividad. Uy, esto no lo debo decir, esto no se hace así, uy, qué ¿sí? Eso es funcionamiento ejecutivo. ¿Vale? Bueno, esto no va a entrar ahorita acá con fines gauge, que no es tan relevante. Entonces, ¿algún comentario? ¿Alguien abrió el micrófono? Bien. Algunas estructuras cerebrales implicadas con las funciones ejecutivas pues tienen que ver con la corteza prefrontal, ¿no? La corteza prefrontal dorsolateral, corteza prefrontal anterior, corteza prefrontal ventrolateral, orbitofrontal, ¿sí? Estas tienen diferentes conexiones, las dejo, básicamente con diferentes estructuras. Gracias a esta amplia conectividad es que se logra generar la inhibición o la regulación cognitiva o la regulación conductual, ¿sí? Y esta sería nuestra vista medial, también con componentes singulares, componentes ventromediales y componentes orbitofrontales, ¿sí? Que van a permitir entonces, diferentes formas de regulación, de control, ¿sí? Las conexiones. Ahora, cuando hablemos, dado que funciones ejecutivas es una bolsa tan grande, eso acá, dependiendo del autor, le mete más de 20, 15, 10 funciones ejecutivas. ¿Sí? Yo les voy a proporcionar un modelo, que es un poco mío, acerca de cómo agrupar las funciones ejecutivas. Sí, que es muy funcional, permite muchísimos trabajos también, como de evaluación, como de intervención. La primera categoría de funciones ejecutivas es el control cognitivo, donde encontraríamos estas estructuras, la corteza prefrontal, el lóbulo parietal inferior, los ganglios basales, el cerebelo, ¿sí? La conectividad que se hace durante el desarrollo, durante los 12, 20 primeros años de vida entre todas esas estructuras, van a facilitar ¿qué? Por ejemplo, estas tareas de control atencional, que ya las vimos, ¿no? De lo que vimos hace rato, en amarillo también, que era el control atencional de rastreo, selección, mantenimiento del foco, alternancia del foco, ¿sí? Como la secuenciación de acciones, tiene que ver con estos circuitos de control cognitivo, que también tienen que ver con la memoria de trabajo, que también tienen que ver con la metacognición, ¿sí? Y con la fluidez del lenguaje también, ¿no? De pronto tal vez lo que esté relacionado al control atencional es con el control, con la fluidez verbal, ¿sí? No mucho más. Con el automonitoreo, con la planificación, la flexibilidad cognitiva, bueno, entonces este circuitico va a ser bien importante para ese control cognitivo.
¿sí? Y hay tareas que me permiten evaluar todo eso. Entonces, cuando yo encuentro en una evaluación neuropsicológica problemitas relacionados con esto, con todas estas, con muchas de estas, de estas funciones cognitivas, ya puedo comenzar a pensar que lo que está fallando es el neurodesarrollo de este circuito. Y por lo tanto, mi interés terapéutico va a ser a entrenar estas cosas, ¿sí? Y no otras cosas. Tareas para rastreo, mantenimiento, de memoria de trabajo, ¿sí? Etcétera. Esto es algunas de las tareas. Todos estos que son enlaces acá son páginas donde ustedes pueden hacer, hacer estas tareas de funciones ejecutivas, que es que acá ya no da el tiempo, ¿vale? Entonces, acá ustedes si quieren, por ejemplo, hacer una tarea de Torre de Londres o quieren ponerle a un niño que la haga, abren estos enlaces y ahí las pueden hacer, ya sea para que las evalúen o para que las ejerciten, ¿sí? Por ejemplo, si quieren jugar a Torres de Hanoi, acá lo pueden hacer. O Torres de Londres, acá lo pueden hacer, ¿vale? Fluidez verbal, control atencional para secuencia de acciones. Acá les dejo también una app, ¿sí? Que pueden descargar para que donde ustedes pueden jugar. Ese es el TMT, el Try Making Test, ¿sí? Donde ustedes lo que tienen que hacer es unirlas en orden ascendente los números. Pero, por ejemplo, este es más exigente porque ustedes tienen que, dependiendo de la tarea, pueden hacerlo solamente con los de un color o pueden ser alternando color, ¿sí? Esto es una aplicación. Estas personas, ustedes les pueden escribir, incluso, no sé si esa aplicación tenga costo o creo que sí, pero si ustedes les escriben, se la envían gratis, siempre y cuando ustedes se comprometan a enviarles los datos para una investigación que ellos están haciendo. Creo que algo así leí, ¿sí? Pero bueno, o sea, sobre todo esto hay aplicaciones ya para celular, para tableta, para computador, ¿no? Entonces, TMT lo hacemos mañana, no, el otro viernes, ¿listo? Bueno, entonces, es esta la que les decía, ¿no? Las secuencias, pruebas de rastreo, de control atencional. Flexibilidad cognitiva, entonces acá también ustedes pueden jugar con tarjetas de Wisconsin, ¿sí? O pueden hacer que los niños jueguen con tarjetas de Wisconsin para generar categorías y evaluar la flexibilidad cognitiva, o entrenarla. Bueno, esta es la primera categoría de las funciones ejecutivas, ¿no? El control cognitivo. La segunda categoría es el control afectivo y de la conducta, ¿sí? Y esto se hace gracias a estos circuitos. Circuitos límbicos de esas estructuras con el sistema límbico permiten inhibir los temores, las recompensas, o sea, controlar las emociones, ¿no? La sexualidad, etc. Si estos circuitos frontolímbicos no funcionan bien, pues entonces lo que vamos a ver es la habilidad emocional, las emociones están disparadas, la impulsividad está disparada, la ansiedad está disparada, los temores están disparados, también lo mismo, como que las ganas de recompensas están disparadas, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que ese sería el siguiente componente. Entonces, acá tenemos, bueno, algo de control motor, control afectivo y control atencional. El motor yo lo voy a separar para el TDAH más adelante, básicamente en estos circuitos de acá, arriba. Mentes, control inhibitorio, ¿no? No distraerse hacia el escote de la niña, por favor. Y aquí lo mismo, les dejo entonces. Yo les voy a incluso a regalar una aplicación, una presentación para que puedan trabajar vigilancia, se la hacemos también la otra clase, y les dejo acá los enlaces para que ustedes puedan entrar a páginas donde pueden hacer tareas de Stroop, donde pueden ustedes jugar con la prueba de Stroop, y algunas tareas de Go No Go, ¿sí? Como hacer no hacer, y adicionalmente también les voy a dejar unas presentaciones que descargué, donde hay varios juegos de Go No Go, ¿sí? Y por último, el control emocional, ¿sí? Y mucho de esto que pues también, por ejemplo, acá está donde pueden jugar con las tarjetas de Iowa. Tolerancia a la frustración. Ustedes pueden trabajar muchas de estas cosas en el aula y crear ustedes sus propias tareas, ¿no? Por ejemplo, de tolerancia a la frustración, las tareas similares a la del marshmallow,
Por ejemplo, tareas donde se les dicen, bueno, niños, yo tengo acá un juguete, un regalo, guardadito en esta caja, pero no lo pueden abrir hasta tal hora, porque si no, entonces no pueden jugar con él, ¿no? Entonces miramos a ver si pueden esperar, ¿sí? Entonces como aplazamiento del refuerzo y cosas por ese estilo pueden trabajar para aumentar el control emocional. Bueno, otro componente de las funciones ejecutivas es el control motivacional, que en muchos niños con TDAH también se ve que está hiperactivado, y es o sea, que es deficiente, es que no logran controlar las motivaciones, que sería lo que hablamos hace un rato con las adicciones, y bueno, y con control social sí no hay mucho relacionado con TDAH. Bueno. Y ya, bueno, para cerrar esto, entonces, acá están algunos síndromes de ejecutivos, es un que tanto que ver con TDAH. Y acá están las pruebas diferentes pruebas que se pueden usar para evaluar funciones ejecutivas y cuáles son las funciones ejecutivas que se evalúan. ¿Sí? Y esto, ahora sí, para cerrar, ya para irnos a dormir. Resumen de lo que hablamos hoy. Perfiles cognitivos en el TDAH. El primer perfil cognitivo es un perfil de deficiencia de activación. Es un perfil en el cual lo que vemos es que el sistema de alerta no tiene un suficiente tono y por lo tanto vemos como un letargo, lo que habíamos mencionado en la primera clase, ¿sí? en esas redes semánticas, baja velocidad de procesamiento, como que la velocidad de procesamiento es más lenta, muchas veces puede haber bradisiquia, o sea, pensamiento lento, respuestas lentas, los tiempos de reacción son más largos, puede haber somnolencia excesiva, ya no insomnio, sino somnolencia, alta sensibilidad, baja sensibilidad a las recompensas, como que casi nada lo motiva, como que casi nada es recompensante, ¿sí? Todo lo contrario a las adicciones. Y por lo general ya comenzamos a ver si hay signos de déficit de activación desde muy temprano, ¿sí? O sea, esto se puede comenzar a ver desde niños de antes del primer año, si hay problemas de activación. Y de ahí en adelante, ¿no? El segundo perfil sería un perfil de déficit de orientación, en el cual tendríamos reducción, o sea, problemas, mejor fallas para hacer cambios de foco atencional, o sea, tenemos fallas para encontrar los diferentes objetos en un mapa, por ejemplo, o donde hay muchos objetos compitiendo, tenemos problemas para encontrar los de interés, ¿sí? Van a haber fallas en las pruebas de cancelación, por ejemplo, bajos resultados o con errores en las pruebas de rastreo, como el TMT, va a haber un bajo span, o sea, un bajo volumen en la memoria a corto plazo, entonces se van a recordar pocos números, ¿sí? Se van a recordar pocos objetos en memoria a corto plazo. Puede ser que en la prueba de Rey, a corto plazo, olviden muchos elementos. Pueden haber olvidos por inatención, ¿sí? Pues simplemente no registró cierta información y pues si no la registró van a haber olvidos. Pueden haber también fallas de integración sensorial, como en la simultagnosia. Y estos signos de problemas de orientación pueden comenzarse a observar desde la niñez temprana, ¿sí? Ya después de la infancia, desde los 2 años en adelante más o menos. Tercer perfil, déficit de inhibición, en el cual lo que encontramos es la habilidad emocional, o sea, emociones muy fuertes, muy extremas, puede pasar de la risa al llanto exagerada, pataletas, impulsividad, ansiedad, alta sensibilidad. Lo contrario acá es aquí lo que vamos a tener es un exceso de sensibilidad a las recompensas. Quiere todo ya, quiere las cosas en este momento, no es capaz de aplazar el refuerzo, ¿sí? Prefiere las recompensas pequeñas ahora que las grandes mañana, ¿sí? Bajo span atencional, o sea, hay problemas de atención sostenida, no logra focalizarse, o sea, mantenerse en una tarea por largo tiempo porque se distrae con facilidad, le cuesta mantenerse en una tarea, muy bajo desempeño en tareas go, no go y tipo Stroop, puede haber exceso de comida, de hiperfagia, altas pataletas y mucha agresividad puede haber.
Cuarto perfil, del déficit del control cognitivo. Entonces aquí lo que vamos a ver es una reducción en todas las pruebas que acabamos de ver de función ejecutiva de control cognitivo, como de memoria de trabajo, de fluidez verbal, de planificación, de metacognición, de automonitoreo, y aquí los signos se presentan un poco más tarde. Estos se pueden presentar más o menos también desde muy temprano, casi que desde el primer año podemos saber si hay deficiencias de inhibición. El quinto perfil que yo les brindo es el de hipercinesia, o sea, mucho movimiento, donde vamos a ver alta cantidad de movimientos en las extremidades o en la cabeza, muchos síntomas extrapiramidales como tics, exceso de tono muscular o deficiencia de tono muscular, ¿sí? Problemas de coordinación motora, problemas de síntomas blandos, problemas para caminar una línea, para saltar, ¿sí? Para amarrarse los cordones, dijeron hace un rato, para dibujar, para cerrar figuras. Cuando cierra las figuras tiende a salirse, se sale del renglón, se sube, se baja. Puede también, entonces, la hoja le queda con resaltado al otro lado, ¿sí? Las líneas de los dibujos o de las letras son muy fuertes, rompe mucho la punta del lápiz, ¿sí? Entonces, problema de freno motor, le cuesta frenar, ¿sí? Entonces también tanto escribiendo como dibujando, como corriendo, ¿sí? Entonces tú le dices, bueno, corre de allá para acá y cuando para en esta línea, o cuando dispara, entonces le cuesta frenar, y en algunos casos puede haber esta disgrafía, más de tipo motora, ¿sí? Y nuestro último sería, que es lo más frecuente y es lo que más vamos a encontrar, es difícil encontrar perfiles puros, ¿no? Es muy, muy difícil encontrar perfiles puros. La mayoría de los niños que llegan a ser diagnosticados lo que tienen es una mezcla de algunos de estos perfiles. Es muy difícil que tenga mezcla de todos los perfiles, ¿sí? Por ejemplo, lo más frecuente es que muchos tengan deficiencia de activación con deficiencia de control cognitivo. Entonces, estos dos muchas veces están correlacionados. ¿Por qué? Porque si hay poca activación, muchas veces no logra tener la conectividad dopaminérgica suficiente para que pueda desarrollar las funciones cognitivas ejecutivas de control cognitivo. Estos dos suelen presentarse. O pueden haber solo casos de este o solo casos de este. En últimas, como son rutas de neurodesarrollo, se pueden presentar, ¿no? Otro mixto que suele presentarse, deficiencia de orientación con hipercinesia. También, dado los circuitos que pueden ir y la desorganización, por ejemplo, a nivel de integración de cortezas secundarias y terciarias, entonces también estos dos pueden presentarse en conjunto. Otro que puede presentarse es el de inhibición con el de hipercinesia, ¿sí? Y entre más síntomas se tengan de diferentes perfiles, o sea, más de estos perfiles se tengan, peor el pronóstico, más complicada la rehabilitación, ¿sí? Y asumimos que hay una desorganización cerebral más global, ¿no? Entre más síntomas es más global el compromiso cerebral, ¿sí? Entre más específico el síntoma cerebral, o sea, si es puramente activación, entonces es más fácil recuperarlo. Si es puramente control cognitivo, es más fácil recuperarlo porque es un circuito específico el que está implicado. Entonces es fácil de entrenar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Me entienden bien esta gráfica ya para cerrar, para irnos a dormir? Profe, a mí me ha aportado muchísimas más luces, pues, frente al caso de mi Sarita. Muchísimas gracias. No hay problema. Esto no está en ningún libro, ¿no? Esto es puramente mío. Esto es mi comprensión, esto es mi organización. Claro, basado en mucha literatura, ¿no? Mucho de lo que yo he desarrollado ya en más de 10, 15 años leyendo sobre estos temas. ¿Sí? Hay cosas de unos libros, hay cosas de otros libros, ¿sí? Pero es tratando de alejarme un poco del modelo clásico clínico, ¿no? Del DSM-5. Y creo que esto les da algunas herramientas de interpretación y de intervención. ¿Está claro, muchachos? Muchísimas gracias. No se preocupen. Van a tener tiempo para que lo lean, para que lo rumien, pero ¿entonces están claras las diferencias entre cada uno de los perfiles? Sí, señor, muchas gracias. Vale. Sí, señor. Bien. Y una literatura incluso que me encontré hoy, muy reciente, preparando la clase,
trata de hacer una diferencia, de pronto mañana retomamos esto, ya para cerrar, y es muy hacia este estilo, ¿no? Es como tratar de revisar los modelos del DSM-5, los modelos categoriales, y mirar con respecto a las funciones cognitivas. Entonces tratan de organizarlas. Y lo que se dan cuenta acá en este tipo es que no coincide, ¿no? Porque hay unos elementos que están en uno o en otro modelo. Es, por ejemplo, acá, procesos de control cognitivo, ¿sí? O de orientación asociados con el perfil de inatención, ¿sí? Procesos de control conductual más relacionados con el de impulsividad, hiperactividad, ¿sí? Y bueno, y hacen todo, y algo interesante que hacen acá, esto lo vamos a retomar yo creo cuando veamos evaluación, cuáles son las tareas, ¿no? Entonces, para evaluar atención selectiva, atención sostenida, precisión en la respuesta. Este artículo está en la carpeta de artículos de apoyo, ¿sí? Entonces, acá se utiliza escucha dicótica, ejecución continua, tiempos de reacción, tarjetas de Wisconsin, ¿sí? Diferentes tareas, por ejemplo, de memoria de trabajo, bueno, procesamiento temporal, tareas stop es de tareas go, no go, ¿sí? Bueno, entonces dejamos hasta aquí por hoy. Creo que fue un día ya quedé sin saliva y exhausto. Muchas gracias a todos.